Bueno, esta tarde vamos a empezar esta plática hablando del glaucoma crónico, ¿ya? De ángulo abierto. Miren, en esta figura podemos observar el ojo, la parte externa donde ven lo que es la córnea, y el iris, que es la cámara anterior, y luego la cámara posterior donde dice pressure, ¿no? En esa zona está el cuerpo ciliar, ¿no? Donde se produce pues el humor acuoso que viaja desde la cámara posterior, pasa por la pupila, se va a la cámara anterior y drena por el sistema de drenaje, eh, en su mayor porcentaje por la vía convencional, que es más o menos un 80%, y el resto por la vía no convencional, que ahora se los voy a mostrar. Las presiones dentro del ojo se dan en números, ¿no? Por milímetros de mercurio, y se da entre 10 a 20, 10 a 21 milímetros de mercurio. Por encima de este número estamos hablando de una hipertensión ocular, ¿no? Luego, en la figura superior que ven ahí, ¿no? Es el nervio óptico, y la parte blanca que está al medio nosotros le llamamos la excavación, ¿no? Cuando esta excavación es muy grande, pues sospechamos de lo que es glaucoma, porque ahí se pueden observar que las fibras nerviosas pues se van adelgazando y se forma así, eh, de esta forma, ¿no? La figura de abajo es el tonómetro, ¿no? Esta máquina lo que hace es tocar la superficie del ojo, que es la córnea, ¿no? Previamente se le pone anestesia al paciente y una sustancia que se llama fluoresceína, y con eso se forma una figura que la vamos juntando para que nos dé la presión justamente, ¿no? Entonces, uno de los factores de riesgo para que el paciente tenga glaucoma es la presión elevada. No es determinante, pero es uno de los factores más importantes, ¿no? Fuera de esto, observar si el nervio óptico tiene daño, ¿no? Que también se puede expresar en un examen que se llama campo visual, donde se observa pues zonas donde el paciente pues no está viendo, ¿no? Generalmente son zonas no en el medio, porque en el medio es ya la fase final, sino los extremos del campo visual, que el paciente lo va perdiendo, y es por eso que no se da cuenta que tiene glaucoma. Como les mencioné, la presión elevada es el factor de riesgo más importante, pero no determinante. Edad avanzada, raza negra, por el pigmento que existe en el iris. Muchas veces hay pigmento en el sistema de drenaje y esto no deja que salga con facilidad el humor acuoso. En la anamnesis hay que preguntar si hay algún pariente con glaucoma, ¿no? Esto es muy importante. Y si existe, pues el factor de riesgo que este paciente lo tenga sube más todavía, ¿no? Diabetes, pacientes miopes altos y enfermedades vasculares. Por ejemplo, por decirle una migraña, ¿no? Que esto puede causar una mala circulación a nivel del nervio óptico y comenzarlo a dañar. Se han identificado pues algunas mutaciones, ¿no? en los genes, y estos 4 son los que más se ha encontrado en estos pacientes con glaucoma. Y el MIOC es el que se encuentra con mayor frecuencia, en un 33%. Este tipo de glaucoma de ángulo abierto no presenta síntomas, ¿no? Generalmente el paciente puede venir a consulta con presiones elevadas, pero sin presentar ningún tipo de síntoma. Por eso que el glaucoma como que le va quitando la visión, como le dicen al paciente, de forma silenciosa, ¿no? Entonces, es por eso que hay que preguntar
cuando se le examina al paciente si se sospecha de esto, si algún familiar lo tiene, ¿no? ¿Qué alergias tiene también? Porque cuando está con la presión elevada, hay fármacos que pueden reaccionar. Por ejemplo, si el paciente si tiene alergia a las sulfas, no se le puede dar un componente que se llama dorzolamida, porque puede reaccionar, ¿no? También con algunas enfermedades que les voy a mencionar posteriormente. Miren, esta figura en la parte superior es el ángulo del ojo, ¿no? En este ángulo, por medio de un examen que se llama gonioscopía, que es un lente que se apoya en la córnea y con la lámpara de hendidura podemos observar el ángulo del paciente, ¿no? En este caso, para que sea abierto, tenemos que ver esas 4 estructuras que observan ahí. La línea de Schwalbe, la malla trabecular, el espolón y el cuerpo ciliar, ¿no? Si ven estas 4 estructuras, pueden determinar que el paciente tiene ángulo abierto. Si tienen 2 estructuras o menos, en los 4 cuadrantes, pueden decir que el paciente tiene ángulo cerrado, ¿no? Entonces se evalúa la visión, el ángulo, la presión intraocular, que ya lo mencionamos, y observar pues el nervio óptico, si existe una asimetría de la excavación del nervio óptico entre un ojo y el otro. Se ha visto en estudios que si hay una asimetría de arriba de un 20% en excavación entre un ojo y el otro, la probabilidad de que tenga glaucoma es muy alta. Este es el ángulo que vimos hace un momento, las 4 estructuras. Estas partes de aquí es la malla trabecular, que es una de estas estructuras que tiene 3 capas, ¿no? La malla uveal, donde ven los poros más grandes, la malla córneo-escleral, donde los poros son más pequeños, y la yuxta canalicular, donde los poros son más pequeños que las capas anteriores, donde es la zona de mayor resistencia en lo que es la salida del humor acuoso. Después pasan a lo que es el canal de Schlemm y el humor acuoso pasa hacia los plexos venosos, ¿no? Haciendo todo ese recorrido las 24 horas del día. Este es por medio de un corte histológico, se observa la malla trabecular, lo que hemos visto en el diagrama anterior, cómo se ven los poros de estas capas del sistema de drenaje convencional, ¿no? Muchos tratamientos se hacen a nivel de esta zona, ¿no? Y uno de ellos es el SLT, que es una trabeculoplastía láser selectiva, ¿no? Que se realiza por medio de un láser Q-switch, que lo que hace es ir directo a las células pigmentadas de esta malla trabecular para hacer como una limpieza de esta zona y el humor acuoso salga con mayor facilidad. Esta es una foto que tomé en el consultorio con ese lente que les decía de gonioscopía. Miren cómo se observa, ¿no? Y pues podemos decir ahí que el paciente tiene un ángulo abierto. Este es un examen que lo que hace también es tomar en los 360 grados el ángulo del paciente. Y lo muestra de esta forma, ¿no? Entonces podemos observar los 360 grados y vamos viendo cuadrante por cuadrante si el paciente tiene, pues, por ejemplo, una sinequia anterior periférica. Eso es cuando el iris se pega al ángulo, ¿no? Y también podemos observar también por medio de este examen
si el paciente tiene ángulo abierto o no, si hay pigmento en el sistema de drenaje, ¿no? Que podemos dar con varios diagnósticos viéndolo de esta forma, ¿no? Fuera de observar al paciente y tomarle la presión, también nos ayuda para el diagnóstico diferentes exámenes auxiliares. Uno de ellos son las fotos que vemos en la parte superior, donde observamos el nervio óptico y la zona blanca que les mencioné, que es la excavación. Con eso nos ayuda también a ver si hay diferencia de tamaño entre un ojo y el otro, que también se los mencioné, que no puede haber más de una diferencia de un 20% en lo que es excavación. En la figura de abajo, este es un examen que se llama campo visual, donde la máquina muestra unas luces para que el paciente, si las ve, apriete un botón, ¿no? Y podamos, pues, examinar el campo visual del paciente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esas zonas negras son zonas que el paciente no ha visto, ¿no? Y por medio de los números que se observan ahí abajo, podemos decir que es un glaucoma avanzado, ¿no? Porque ya prácticamente la mitad del campo visual del paciente está tomada. Fuera de este examen se toma otro examen que se llama paquimetría. La paquimetría lo que hace es tomar el grosor de la córnea, ¿no? Y se ha observado que córneas delgadas también son un factor de riesgo para tener glaucoma, ¿no? Otro de los exámenes que se usa mucho es la tomografía ocular, que lo que hace es examinar lo que es el nervio óptico y sus fibras nerviosas para ver que no estén adelgazadas, porque las compara con un banco de datos del paciente del mismo sexo y la misma edad, y con eso ve los grosores de las fibras nerviosas, con eso también nos puede ayudar para el diagnóstico. Cuando ya damos con el diagnóstico, tenemos que empezar un tratamiento, ¿no? Y el tratamiento actual es bajar la presión intraocular para que no se sigan dañando estas fibras nerviosas, ¿no? Podemos empezar con un tratamiento primero farmacológico con gotas, ¿no? Uno de los más usados ahora son los análogos de prostaglandinas, que se echan solamente una vez en la noche, ¿no? Estas gotas generalmente ponen un poco el ojo rojo de los pacientes, así que hay que advertirles esto, ¿no? Los beta bloqueadores como el timolol, hay que tener cuidado si el paciente sufre de alguna enfermedad cardiovascular, como por ejemplo una arritmia, o si tiene algunas cirugías como stents, ¿no? También si tienen problemas respiratorios como asma. Están los alfa-2 agonistas, que es, por darles un ejemplo, la brimonidina. Esto hay que tener cuidado en pacientes menores que pesen menos de 20 kilogramos, porque se pueden deprimir y hacer como un paro respiratorio. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la dorzolamida que les mencioné, hay que preguntar a qué alergia tiene el paciente, a qué fármacos, porque pueden reaccionar con las sulfas. Los mióticos como la pilocarpina, que lo que hacen también es hacer una constricción de la pupila, y esto hace que se exponga más el ángulo que les mostré hace un momento, y el humor acuoso pues pueda salir con mayor facilidad. Si con el tratamiento médico no reacciona el paciente, pues podemos, en vez de dar gotas, hacer el tratamiento con láser del SLT que les mencioné al principio. Y si esto no funciona tampoco, pues ir a unas cirugías más invasivas, ¿no? La primera del lado izquierdo, se hace un agujero en el color del ojo que es el iris, y esto se da en pacientes con ángulo cerrado, ¿no? El láser que va al sistema de drenaje, que se llama SLT, es el que generalmente utilizamos para ángulo abierto.
La siguiente figura, donde se ve un implante ahí chiquitito en el dedo, este implante se llama eye stent y se coloca a nivel de la malla trabecular para que se comunique con el canal de Schlemm y por ahí fluya el humor acuoso. Este eye stent mide más o menos 1 milímetro y es el implante más pequeño que se ha puesto en el hombre. La siguiente figura, que es como una raya roja, esta es como un catéter que entra al canal de Schlemm para dilatarlo y que funcione como debería, ¿no? Esto se llama canaloplastía. Y la última foto de la derecha, eh, que se hace hasta ahora, ¿no?, en casi todas las partes del mundo, es abrir tejidos y realizar como un pequeño agujero a nivel del sistema de drenaje, más o menos por la malla trabecular, para que el humor acuoso vaya por la vía subconjuntival y se forme esa bula. Ahí es una bula muy grande, ¿no? Esto generalmente no se ve así, pero pasa el humor acuoso por ahí y hace el circuito y baja la presión intraocular del paciente. El seguimiento que se le hace a estos pacientes mucho depende del daño que tengan, ¿no? Si es un daño avanzado, ahí me gustaría verlo por lo menos unas 4 veces al año y hacerle exámenes frecuentes para ver que el glaucoma no esté avanzando. Si es un glaucoma moderado, unas 2 veces al año. Si solamente tiene presión elevada y no tiene daño en el nervio óptico, se le puede citar 1 a 2 veces al año. Como les decía, mucho depende del daño que tienen. Y esta es una foto del nervio óptico. En la parte central se puede observar la excavación y, bueno, los vasos, ¿no? Y por medio de esa excavación, como les decía, podemos dar o sospechar si el paciente tiene glaucoma, si tiene alguna simetría entre un ojo y el otro. Muchas gracias, espero que les haya gustado la clase. Ahí ya la grabé. No sé si se escuchó bien, ¿no? Perfecto. No, gracias a ustedes por esperar. Gracias. Suerte.